¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, esta es la sesión 4 de nuestro taller Buscando el Perdón. Y en esta ocasión vamos a ver en esta sesión lo que es la empatía, la comprensión y la solidaridad cuando hablamos respecto a cómo le vamos a hacer para perdonar al otro. En la sesión pasada, si se acuerdan, habíamos visto que para empezar tenemos que realizar una labor de perdón con nosotros mismos, y después de que yo he realizado esta labor de perdón conmigo, puedo tener elementos como para saber cómo puedo perdonar al otro. Y precisamente por eso entramos en esos conceptos. En este momento no sé si ven esta ilustración, que es un cómic o una caricatura que encontré respecto a la empatía. Me pareció muy clara al pensar que, pues, en una de las sesiones anteriores comentábamos un pequeño párrafo donde decíamos que al final de cuentas el otro es mi espejo, porque muchas de las cosas que veo en el otro son un reflejo de mí, ya sea de lo mismo que yo hago o la forma en que yo soy, o una repercusión de lo que realizo y que se regresa a mí como parte de mis propias acciones. Y bueno, a lo mejor pensaremos que en cuestiones de perdón y demás es un poco difícil pensar en que a lo mejor yo soy 100% responsable de lo que me pasó, pero acuérdense que habíamos comentado que en este momento vamos a hablar desde mi parte adulta, donde me responsabilizo de la respuesta de mis acciones respecto al otro, respecto a las situaciones y las relaciones con nosotros. Y bueno, para empezar, pues vamos a comentar algo que tiene que ver con lo que yo le doy al otro en estas relaciones de conflicto en las que yo me veo con la necesidad de pedir perdón o de perdonar al otro. Y esto que le doy al otro, bueno, se lo doy al otro, pero también me lo doy a mí. Muchas veces lo que le doy al otro son cosas que no son tan lindas y obviamente tengo una repercusión por ello. Eh, Aun y cuando en algún momento sienta que yo fui la que fui agraviada en esta relación. Aún así, en el sentimiento de agravio, mis respuestas a veces pueden ser las que hacen que lo que yo dé no sea precisamente lo mejor, ni para mí ni para el otro. Entonces, vamos a verlo un poquito más a detalle para que sepamos por dónde vamos trabajando esto. Bueno, cosas que yo le doy al otro en esas relaciones conflictivas donde tiene que haber una respuesta de perdón, perdono, me perdonan. En esta, lo que yo le doy a veces al otro es sentirme víctima de hechos y pensar que esos hechos que sucedieron fueron injustos. Y entonces, como esto que yo viví fue injusto, yo voy a sentirme con el derecho, con el deber o con las ganas de cobrar justicia, pero a toda costa. Y en este cobrar justicia a toda costa, no sé si han escuchado la frase que dice, no es quien me la hizo, sino quien me la paga. Y en esta relación, pues yo puedo dañarme a mí y también puedo dañar a muchas personas, no nada más a la persona de la que fui objeto de daño, sino también de personas que a lo mejor ni siquiera tienen que ver nada con esa relación. Y bueno, más o menos para ir trabajando esto que hablamos, que sería una cuestión de analizar para cada una de nuestras acciones, nuestra historia y demás, pero con un trabajo positivo como de creación más que de echarnos culpas, que vamos a ver un punto posterior sobre la culpa. La propuesta es que podamos hacer afirmaciones positivas que me ayuden a recuperar una parte de mí que se quedó en este conflicto y que me va a ayudar tanto a mí como a la relación con los otros. Y bueno, una afirmación positiva que les quiero proponer para contrarrestar esta parte de sentirme víctima y buscar justicia. La frase sería, entrego lo que viví a la divinidad. La divinidad puede ser Dios, el universo, el ser en quien yo crea. Entrego lo que vive la divinidad para que todo vuelva a su equilibrio y pueda ser libre. En esta entrega de, bueno, yo ya no estoy buscando justicia a costa de lo que sea, entrego esta justicia a algún ser que yo crea
en el que yo crea, y me empiezo a liberar, a ir soltando los lazos que me atan, por ejemplo, a esta situación de conflicto que tuve que vivir. Y no significa que yo no recurra a la justicia si es que, por ejemplo, hay una ley que condene lo que me pasó. No significa que no lo haga, pero significa que yo, en cuanto lo entrego o a las autoridades o a la divinidad, me libero para que yo pueda seguir con mi vida de manera agradable, creciendo, siendo feliz. Otra de las cosas que a veces entrego, precisamente que les decía, es la culpa. O sea, sentir que yo hice algo mal y que por eso me pasó lo que me pasó, que no hice algo, que a lo mejor estaba yo viviendo alguna situación y no opuse resistencia, no me enojé, no reclamé, no dije, no me quité, o porque no pude intervenir. Yo veía que le hacían algo a alguien y yo no podía intervenir porque no estaba en mis capacidades de hacerlo. Entonces, en este sentimiento de culpa que me doy a mí misma, pero también le doy a los otros, ¿no? Ese sentimiento de culpa lo puedo estar dando incluso a los demás. Una manera de relacionarnos, nos relacionamos a través de la culpa. Para sanar esta parte, la afirmación positiva sería: siempre he hecho lo mejor que he podido y de la mejor manera. Por ello, nadie tiene derecho a juzgarme, ni yo misma o ni yo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces podemos sentirnos culpables por muchos hechos que hice, no hice, dije, no dije, etcétera. Sin embargo, yo siempre, y si lo analizo en mi historia desde un punto de vista positivo, me voy a dar cuenta de que he realizado lo mejor que he podido. ¿Con qué? Con las herramientas que tenía en ese momento, con las capacidades, con las ideas, con las oportunidades. Si tuviera más en ese momento, a lo mejor habría dado más, pero el hecho es que tenía exactamente lo que tenía. Y en ese sentido, pues esta afirmación positiva me ayuda a que yo no me juzgue a mí misma, y por supuesto que en este no me juzgo a mí misma, también puedo entender que tampoco valdría juzgar a los demás. Uh-huh. El siguiente punto es que también le doy a los otros sentirme responsable en asuntos que no me corresponden. Como le decía, a lo mejor yo quiero solucionar muchas cosas, por ejemplo, en mi familia, a lo mejor con seres que no dependen directamente de mí, y entonces me empiezo a enredar en problemas que precisamente no son míos, pero que yo busco otra vez la justicia, otra vez solucionar algo, etcétera, pero a lo mejor no son de correspondencia mía, o son de personas que ya son independientes a mí, y me van a ocasionar una serie de conflictos respecto a los otros. En ese sentido, pues la afirmación positiva que les propongo es decir: me hago responsable de mí misma, de lo que me está pasando a mí, y limito lo que no me corresponde. Entonces, me hago responsable de las cosas que sí me atañen a mí en este momento, porque es con lo que yo puedo, lo que me corresponde realizar, y me limito a cosas que no están en mi poder. Porque si yo trato de hacer cosas o solucionar cosas que no están en mi poder, pues la frustración va a ser tremenda, ¿no? Y el sentimiento de desvalorización, de que no puedo, de que no soy suficiente, pues va a estar acrecentando. Entonces, el aspecto positivo es responsabilizarme de mí y poner un límite, que será un tema que veremos la próxima sesión, de los límites. Otra cosa de las que doy, o otra situación que doy, es engancharme en vínculos o círculos de violencia. ¿Qué significa eso? Que en esta situación que me ha tocado vivir, la que sea, pues me agreden, por ejemplo, y yo devuelvo la agresión, entonces me vuelven a agredir, vuelvo a devolver la agresión, y a lo mejor la agresión que yo devuelvo es muy sutil, pero no deja de ser agresión. Eso significa que vamos alimentando círculos de violencia en las que yo estoy metida y que a lo mejor en el primer momento ya no sé cómo salir de ahí. Y tiene que ver mucho con estos círculos de violencia donde me engancho, tiene que ver con el manejo de mis sentimientos y emociones. Entonces, la afirmación positiva para esto sería: yo soy responsable de mis emociones y sentimientos. Entonces, responsabilizarme de cuáles son mis respuestas, equilibrar esas respuestas de emociones y sentimientos, y entonces poder empezar a salir de esos círculos de violencia. Uh-huh. Otra situación que yo doy es vivir en el trauma y actuar en el presente a raíz de ese trauma sin darme la oportunidad de vivir y ser feliz. Y de repente decimos, bueno, ¿cómo es eso
¿Eso se lo estoy dando a los otros o me lo estoy dando a mí? Pues ambas cosas. Vivir en el trauma significa que yo no he olvidado un hecho y estoy viviendo a raíz de eso que me sucedió en algún momento, que probablemente sí fue terrible, como para que yo lo traiga después del tiempo al presente. Sin embargo, cuando yo empiezo a limitar mi vida a raíz de algo que me pasó, por ejemplo, nunca más vuelvo a confiar en una amiga. ¿Por qué? Porque una me traicionó. Entonces yo me limito de confiar en los demás y de entrar a nuevas relaciones. Cierro una oportunidad de mi vida para ser feliz a raíz de una relación de amistad otra vez con alguien. Imagínense que yo me estoy cerrando esa misma posibilidad para mí, pero tampoco le doy oportunidad a los otros. Entonces, por eso decía al principio, es algo que me doy y le doy al otro. Nuestra afirmación positiva sería decir, vivo en el presente, obviamente mi pasado no lo puedo olvidar, ahí está, son mis raíces, pero es lo que me enseña y me da experiencia. Sin embargo, vivo este presente, vivo con lo que tengo en este momento y me abro a la vida, a todas las posibilidades que la vida me puede dar. Otra cuestión que damos es el juicio a los otros desde mi carencia, mi condición, mi historia, mis experiencias, lo que me tocó vivir, mi dolor, y probablemente no tengo ni empatía ni comprensión en esta situación. Y la frase que podríamos utilizar, positiva para contrarrestar esto que me pasa, este juicio que yo tengo a los otros, es me miro y miro a los otros desde la empatía y la comprensión. Esa sería como mi frase positiva para esto. Y bueno, ¿cómo resumimos todos estos puntos que acabamos de ver? Con la frase de todo lo que doy regresa a mí en la misma medida. Que cuando hablamos, por ejemplo, de leyes universales, es que todo lo que nosotros lanzamos al universo me va a regresar de una u otra manera. Y bueno, lo que queremos es que lo que regrese a nosotros sean cosas buenas, hermosas, agradables y cosas que me hagan feliz. Y bueno, pensando en el otro otra vez, que es nuestro tema de este día, ¿cómo le hacemos para entender al otro? Y bueno, hay como muchos elementos que nos pueden ayudar para eso y que tenemos que trabajar porque no son tan sencillos. Uno de ellos es entender cuál es la percepción de la realidad que yo tengo. Yo veo la realidad desde un punto que está formado desde mi historia, mi educación, mi nacionalidad, mi religión, mis valores. Todo lo que me ha conformado a mí en mi historia me hace que yo vea a la realidad desde cierta manera. Pero si yo de repente empiezo a pensar, y bueno, ¿cómo verán los otros desde donde están? ¿Por qué yo veo las cosas de esta manera y los demás lo ven de otra manera diferente? Obviamente porque la perspectiva es diferente. Cuando yo soy capaz de imaginarme cómo miran los otros la realidad, empiezo a entender al otro. Porque a mi edad yo veo las cosas de cierta manera y los jóvenes la ven desde otra. Pues precisamente porque su historia es otra. Si yo trato de imaginarme cómo ven los jóvenes ahorita la realidad, pues voy a empezar a entenderlos, porque voy a entender su contexto, su historia, lo que les ha tocado vivir, etcétera, ¿no? Y voy a tener una idea de qué está pensando o cómo lo está viviendo el otro. Otra cuestión que nos ayuda precisamente es la empatía. Empatía viene de la palabra empatia, que quiere decir sentir dentro. Cuando yo siento dentro de mí lo que al otro le está pasando. Y es la capacidad de comprender la vida emocional de otra persona. Esto no supone compartir las mismas opiniones y argumentos ni estar de acuerdo con el otro, pero sí sentir cómo podría estar viviendo emocionalmente la otra persona. A lo mejor yo no comparto lo que le está pasando, pero me imagino, entiendo, trato de ver cómo está sintiendo la otra persona. Esa sería la empatía. Por otro lado, la comprensión es entender como naturales las acciones o emociones de los otros. No comparto, pero entiendo que desde su perspectiva debe de estar sintiendo tal o cual cosa, debe de estar viviendo tal o cual cosa, o debe de estar mirando las cosas de tal o cual manera. Esa sería la comprensión. Y tiene que ver con una mirada al otro.
hay veces que estamos tan metidos en nuestro conflicto, en nuestro dolor, en nuestra pena, en nuestras ideas incluso, que no somos capaces de mirar al otro. Y el otro puede ser desde la persona que me causó un daño hasta mis seres queridos con los que yo convivo diariamente. Porque a veces en esta rumia mental, en estos pensamientos continuos, en estos dolores, yo me puedo quedar pensando en el dolor todo el día y ni siquiera voltear a ver a los ojos a mis seres queridos. Mucho menos voy a intentar comprender o entender a la persona que me hizo daño. Ujú. Entonces, esta parte de la comprensión tiene que ver con que yo empiece a devolverle la mirada al otro, empezar a mirar a las otras personas. Si quiero, puedo empezar con mis seres queridos, empezar a mirarlos, qué les pasa, qué sienten, en esta empatía, en esta percepción de la realidad, en esta comprensión, y eso me puede preparar para que yo pueda entender también al que me hizo daño, o al que siento que me ha estado dañando, o que con el quien tuve un conflicto. Y el último punto sería, que también es parte de nuestro tema, la solidaridad, que significa todos aquellos actos que se caracterizan por compartir y prestar ayuda material y sentimental a los demás sin esperar nada a cambio. O sea, a lo mejor nosotros decimos, bueno, ¿cómo voy a ser solidario con la persona que me lastimó? En el acto de que sentimentalmente yo suelte esta sensación de me dañó, quiero vengarme, estoy muy enojada, me lastimo a mí misma, cuando yo lo suelto, ese acto de soltar para mí, para yo estar mejor, también es una liberación para el otro. Ujú. Imagínense que yo todo el tiempo estoy lanzando maldiciones o malos deseos o malas palabras, malas vibras a una persona que me dañó y de repente dejo de hacerlo. Pues eso me limpia a mí, me ayuda a mí, pero también yo creo que libera un poco al otro. Sin que el otro se dé cuenta, sin que el otro lo sepa, también es algo que yo le estoy dando en esta solidaridad con el otro, porque quiero que, pues, yo sea feliz, pero también quiero que los demás sean felices, que los demás se liberen igual que me libero yo. Y por eso emprendo este acto de perdón, para liberarme y liberar, aun y cuando el otro ni siquiera se entere de lo que estoy pasando. Y bueno, estas serían como las acciones que pues, nosotros vamos a ir realizando para entender al otro. Suena complejo, sí, sí es un acto complejo, tiene que ver con muchos elementos que a lo mejor tendríamos que trabajar, empezando por la percepción de la realidad, cómo mira al otro. Sin embargo, no es un acto imposible. Les sugiero que tanto la percepción de la realidad, la empatía, la comprensión y la solidaridad, empecemos a trabajar con nuestros seres más cercanos. Una vez que nosotros le hemos trabajado con nuestros seres más cercanos, probablemente ya estoy capacitada para poder devolver esta misma acción a esa persona que yo siento que tengo que perdonar. O a lo mejor la persona a la que quiero perdonar es un ser muy cercano. Pues entonces es más fácil, porque si todos los días voy a tener la oportunidad de estar ejecutando, realizando, implementando estos puntos de vista que me van a ayudar para entender mejor a la otra persona y ir preparando ese acto de sacar esa necesidad de perdonar al otro desde una parte de mi corazón. No nada más con teoría, no nada más con idea, no nada más porque alguien me mande a hacerlo, sino porque voy construyendo esta relación de perdón conmigo. Bueno, pues por este momento lo dejamos hasta acá y la próxima sesión pues vamos a ver otras cuestiones como, bueno, una vez que yo ya perdoné al otro, ¿cómo le hago para que no vuelva a suceder esto conmigo? Y ahí vamos a trabajar un poco los límites y algunos aspectos más. Muchas gracias y nos vemos en el grupo de WhatsApp para seguir comentando. Gracias.